Hola, soy Dustin Donado, estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública en la especialización de Derechos Humanos. Voy a hablar un poco sobre este interrogante. ¿Cuáles son las dificultades que afrontan las distintas entidades territoriales del Estado colombiano en un contexto local que impide la implementación y cumplimiento de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y cómo podemos transformar esta realidad en nuestros territorios? Para iniciar la respuesta a esta pregunta, vamos primero a hacer un sondeo histórico sobre de dónde viene la población LGBTQ+, dónde nació, quién la trajo, quién la creó o por qué se la inventaron. Empezamos. Bueno, para iniciar nuestro sondeo histórico sobre los temas de diversidades sexuales e identidades de género, nos remontamos en el siglo X a.C., donde las relaciones entre hombres no tenían etiqueta. La heterosexualidad y la homosexualidad no existían como tal. Todas las relaciones eran bien vistas, eran naturalizadas, solo que los nativos del lugar, digamos, los hombres, sus parejas debían ser menores o debían ser los esclavos. De aquí también nace el término pederasta, o digamos esta connotación de pederasta, porque eran relaciones que surgían entre maestros y alumnos, pero donde siempre el mayor debía ser el dominante. En el caso de las mujeres, los casos lésbicos se remontan al siglo VII a.C., por medio de una poetisa llamada Safo, que vivía en la isla Lesbo. De aquí viene el término lesbiana, porque fue el primer caso identificado históricamente sobre una mujer que creó más de 1200 poemas inspirados en mujeres. A diferencia de Roma, donde la bisexualidad era normalizada, también era bien vista, la diferencia que tenía con Grecia era que en estos casos, en las relaciones entre hombres, el sumiso tenía que ser menor y tenía que pertenecer al mismo nivel social. Las relaciones entre esclavos o súbditos no eran bien vistos, por lo tanto tenían que ser manejadas con mucha discreción o a puerta cerrada. A diferencia del emperador Heliogábalo, fue la primera persona en Roma de la época con diferencias de identidad de género. A pesar de la época, intentó hacer procedimientos quirúrgicos para su cuerpo. Luego, en el siglo IV después de Cristo, es cuando entra todo el tema del cristianismo. Empieza esta persecución hacia las personas que mantenían relaciones o que eran detectadas, que tenían relaciones con personas de su mismo sexo. Cuando escuchábamos que quemaban, que las brujas, que esto, que lo otro, realmente eran personas que descubrían en estos procedimientos, digamos, afectivos, y la iglesia sencillamente la salida fácil era señalarlos para poder erradicarlos de la sociedad. De igual manera, las mujeres también que alzaban la voz para la defensa de sus derechos humanos eran satanizadas y por lo tanto eran penalizadas con la muerte. La homosexualidad era el peor crimen que podía haber en la sociedad en ese entonces, tanto así que era catalogado como algo peor que matar a tu propia madre. Solo hasta el siglo V cae el Imperio Romano, entramos a la Edad Media. Aquí es un poco más tolerable las prácticas homosexuales, ya que eran frecuentes sus prácticas dentro de los seminarios y los conventos. Ahora nos remontamos en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa. En este momento la homosexualidad es despenalizada en gran parte de Europa y después se trasladó este mismo concepto a América. Sin embargo, esto trajo una controversia fuerte porque dejó de ser un problema de la iglesia, digamos, de lo que llamamos moral, a ser un problema médico. Es aquí donde la ciencia se interesa por el estudio de la homosexualidad y es catalogada como una enfermedad. Es decir, toda persona que manifestara una conducta homosexual o afectiva con una persona de su mismo sexo era catalogada como enferma. Es aquí donde inician estas atrocidades en práctica con tratamientos como la electroshock o la lobotomía, que tomaban piezas del cerebro porque ellos pensaban que ahí se podía hospedar el comportamiento homosexual. Obviamente todos estos procedimientos médicos trajeron muerte y más muerte. En la Unión Europea todavía había más tolerancia, pero en Inglaterra las mujeres eran penalizadas con la ablación, que era una práctica de mutilación a sus genitales. Es en este momento donde Alemania aprueba el artículo 175, donde penalizaba fuertemente a los hombres homosexuales. Y es aquí donde empiezan los movimientos y la lucha de las personas homosexuales para la reivindicación de sus derechos. A base de todas estas luchas de los grupos
es cuando empiezan a desmontar el artículo 175, empiezan a crearse a través del séptimo arte la primera película lésbica, empiezan a crearse las revistas y documentos, digamos, escritos sobre temas relacionados con los homosexuales, y todo empezó a llevar aparentemente una calma que no iba a durar mucho. Entra la etapa del nazismo. Los nazis empiezan a perseguir a las personas homosexuales porque vuelve a la luz nuevamente el artículo 175. Buscaban a estas personas, las llevaban a centros de concentración donde las identificaban con un triángulo dentro de su ropa carcelaria para posteriormente asesinarlos. Se calcula o se evidencia en muchos documentos que fueron más de 500.000 hombres homosexuales asesinados en la época. Después de eso, ese distintivo rosado surge como un símbolo de lucha para las organizaciones de diversidades sexuales e identidades de género de la época. Y es en 1969, en un bar en Nueva York llamado Stonewall, surge la primera represión LGBT, es decir, las policías, o sea, las personas podían vivir su homosexualidad solo dentro de ciertos lugares de tolerancia, como los bares o lugares específicos. Sin embargo, cuando las autoridades o la policía llegaba y encontraba a una persona vestida opuesta a lo que decía su documento de identidad, era penalizada, la llevaban presa. Pero es en este momento, en 1969, en este bar Stonewall, donde un grupo de mujeres trans se resiste y empieza la primera revolución de imposición y de exigencia sobre los derechos, sobre las diferencias. Y es por eso que el 28 de junio de 1970 se conmemora el Día Mundial del Orgullo LGBT, gracias a los acontecimientos que ocurrieron en entonces bar Stonewall en Nueva York. Y para terminar nuestro recorrido histórico sobre las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes, nos vamos al 17 de mayo de 1990, fecha donde la OMS declara a la homosexualidad fuera de la lista de enfermedades mentales. Bueno, de aquí podemos deducir muchas cosas. Es aquí donde el Estado como tal empieza a tener como esa participación y las poblaciones empiezan como a mostrar más su interés de ser incluidos dentro de los diferentes procesos institucionales, porque cabe resaltar que para el Estado, pues todos somos ciudadanos a la hora de impuestos, a la hora de pagar los servicios públicos y una cantidad de deberes pecuarios que como ciudadanos debemos cumplir. Aterrizando un poco más a la pregunta o la razón de ser de este video en el tema de políticas públicas para poblaciones LGBTQ+, puedo decir desde mi experiencia, que pertenezco a una institución estatal que defiende los derechos humanos, que es la Personería Municipal de Soledad. He participado de muchos congresos y he estado en muchos contextos sociales sobre el tema. Puedo afirmar hoy por hoy que a pesar de que existe en Colombia un alineamiento de políticas públicas, ¿sí?, y también existe una en el Departamento del Atlántico, no se están cumpliendo a cabalidad. ¿Por qué? Porque falta voluntad política, falta más, más ir de la mano con la misma población, conocer cuáles son sus falencias, construirlas a través de las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones sociales, los líderes independientes que son los que se guerrean día a día con los barrios, con las poblaciones, con sus territorios. Son ellos quienes conocen realmente cuál es el problema. Y muchos territorios en Colombia lo que hacen es que copian y pegan como si eso fuera la solución, y la solución no es esa. La solución de toda política pública es aterrizarla con la población objeto. Y esa es una de las falencias que tienen, se puede decir en contexto nacional, y por ende también este problema se adopta de manera territorial. No hay un compromiso de las organizaciones o de las instituciones estatales para el cumplimiento de estas políticas públicas. Las rutas de atención se ven afectadas, los funcionarios no se están capacitando en trato diferencial y muchos lo toman a folclore, lo toman como algo gracioso, como si esto fuera un chiste, pero realmente atrás de este chiste va creciendo todo como una bola de nieve. No se están cumpliendo los objetivos, no se está suministrando la información asertiva o la información acertada y oportuna para los diferentes problemas a este gran abanico que es la población LGBTQ+.
¿Y qué es lo más relevante de esto? Que esta población cada vez crece más conceptualmente, sus siglas, sus identidades, mismas que son avaladas por las organizaciones mundiales de la salud y demás. Entonces, pienso que parte de la problemática aquí es el compromiso político que tiene el Estado hacia la población, de no implementar estas direcciones que se encuentran dentro de nuestra Constitución y también, vigilar que se cumplan. Yo creería que uno de los requisitos principales y fundamentales que debería tener todo funcionario aquí en Colombia debería ser tener una capacitación en trato diferencial, y lo podemos ver también con la fuerza pública. Sí, la fuerza pública necesita una capacitación urgente en temas de derechos humanos con enfoque diferencial, porque en vez de solucionar estamos revictimizando a la población, estamos maltratándola. ¿Por qué? Porque no entendemos nosotros mismos la parte conceptual, lo que quiere decir orientación sexual e identidades de género diferentes, y por ende estamos silenciando y de alguna manera estamos acabando con esta población que tanto necesita nuestro apoyo institucional, nuestro apoyo estatal y el compromiso principalmente nosotros como funcionarios. Esta especialización a mí me ha ayudado mucho a esclarecer, este esquema, a ampliar mi espectro y mi compromiso con las diferentes poblaciones, no solo la LGBT, sino con todas las que necesiten de ayuda del Estado, con todas las que necesiten un ser humano, porque este es un tema de vocación, este es un tema de sentido de pertenencia. Entonces, una de mis recomendaciones, porque hoy en este video no quiero hablar de leyes y de normas, porque nos damos cuenta que están adornando una constitución, pero realmente no hay un compromiso humano de las personas que estamos en la función pública, y por eso considero que una de las recomendaciones fuertes que debemos hacer nosotros como Estado es fortalecer el trato diferencial para las poblaciones diferentes, para las generaciones que vienen en camino, y que esta es una generación que, aparte de ser un trato diferencial, es una población que es transversal, porque podemos ver población LGBTQ+, ¿en dónde? Juventudes, discapacidad, víctimas del conflicto armado, migrantes, mujeres, adulto mayor, y estamos transversalizando, es decir, no estamos viendo el contexto real de lo que es la igualdad y la equidad. ¿Por qué? Porque igualdad, ¿qué es? Igualdad es garantizarles a todos y a todas las personas sus derechos fundamentales, pero aquí es donde juega la equidad. No todas las personas, las necesidades son iguales, ¿sí? Para un hombre no son las mismas necesidades que para una mujer. Ahora imagínense para una población trans lo difícil que debe ser. Entonces considero de que falta mucha equidad dentro de los procesos, falta mucho compromiso de los mismos. Y yo creo que si nos concientizamos de las realidades que estamos viviendo, apartando la iglesia y la política de todo este contexto, porque se supone que estamos en un Estado social de derecho, deberíamos ser más integrales a la hora de prestar nuestros servicios y por ende construir unas políticas públicas más asertivas que lleguen realmente a la solución del problema de raíz pública, lo que es la comunidad o población LGBTQ+, que hoy por hoy, a pesar de que estamos en el año 2021, necesita tanto del Estado para las garantías, el acompañamiento, y que a ellos se les brinde un goce pleno de sus derechos fundamentales en todo el territorio nacional.